Bienvenidos, somos estudiantes de la Universidad César Vallejo y el día de hoy vamos a hablar acerca de la atención. La atención es un proceso psicológico e indispensable para el procesamiento de la información, sustentado por un complejo sistema neuronal, encargado de controlar toda actividad mental. Esto ocurre simultáneamente junto con otros procesos, como por ejemplo la percepción y la memoria a corto plazo. Tipos de atención. Hay varios tipos de atención, de las cuales mencionaré 4. La primera, atención interna. Consiste en prestar atención a todos los eventos internos que nos pueden estar sucediendo, desligando completamente al entorno. 2. Atención abierta. Consiste más en los movimientos que se puede hacer con la cabeza, los gestos y la postura del individuo. 3. Atención focal, que es la habilidad de enfocar nuestra atención en un estímulo, ya sea visual, auditivo y táctil. Cuarta y última es la atención dividida. La atención dividida más es la capacidad de prestar atención a dos cosas al mismo tiempo. En esta habilidad se puede realizar y seleccionar más de una información a la vez. Existen diferentes condiciones que afectan a la atención y estas pueden denominarse como patologías. Estas están relacionadas con la capacidad cognitiva, ya sea por la alteración o el funcionamiento inadecuado. No obstante, estas alteraciones no presentan síntoma de una enfermedad mental. Ahora les hablaré de algunas lesiones de la atención. La distractibilidad es la incapacidad de mantener la atención en un estímulo, o sea, un objeto que esté en constante movimiento. La hiperprosexia se trata de una constante falta de atención de un objeto que pase de un lado a otro. La prosexia es la incapacidad absoluta de la atención y esta suele darse por el déficit sensorineuronal o mental. La pseudoprosexia, aunque suele confundirla con la prosexia, es muy diferente, ya que el sujeto sigue conservando su capacidad bajo la apariencia de que está desconectado. La paraprosexia es una dirección extraña de la atención. Puede darse en un sujeto que tiene trastornos obsesivos graves. La hiperprosexia se trata de un constante balanceo de la atención. Pasa de un objeto a otro, pero no puede fijar su atención en ninguno de ellos. La habilidad atentiva emocional se utiliza de modo muy específico para definir las alteraciones en la estabilidad y el rendimiento de la atención. Intención o inhibición de la atención es la reducción de la capacidad para dirigir la atención hacia un foco determinado. Fatigabilidad atencional es el trastorno de estrés postraumático, depresiones severas o tumores e infecciones cerebrales o los trastornos neurodegenerativos. Inatención apática. Encontrar manifestaciones de apatía intencional en un contexto muy distintos. Condiciones de fatiga, sueño intenso, desnutrición o consumo de sustancias psicoactivas. Perplejidad. Es la alteración cualitativa que implica una incapacidad para dar significado a los estímulos. Síndrome de inteligencia. Es un trastorno cerebral muy particular que aparece a consecuencia de lesiones focales en el hemisferio derecho. Los síntomas que afectan los sentidos, empezando por el entumecimiento o pérdida de sensibilidad del tacto o problemas del habla, como incapacidad para hablar o balbucear, problemas de visión doble o ceguera, problemas de audición y sordera. Estas son algunas estructuras implicadas en el proceso atencional. Formación reticular. Esta se asocia con el mantenimiento de un estado de alerta, con lo cual el cerebro está disponible para recibir información. Tálamo. Selecciona la información para que luego sea procesada. Ganglios basales. Es una interfaz atencional que une la formación reticular, la corteza cerebral y el sistema límbico.
lóbulo parietal y frontal. La información del tálamo y de los ganglios basales llega a estas zonas para ser adecuadamente procesada. El lóbulo parietal prepara mapas sensoriales para luego orientar la atención y el lóbulo frontal regula procesos psicológicos, la planificación y el control de la atención sostenida y focalizada. Factores de riesgo. Los factores que pueden aumentar si el riesgo de presentar trastornos neurobiológicos funcionales. Tener una enfermedad o un trastorno neurobiológico como epilepsis, migrañas o un trastorno de movimiento como un traumatismo físico, un trauma emocional o estrés significativo reciente. Tener una afección de salud mental como trastorno del estado de ánimo o de ansiedad, trastorno de personalidad, tener una familia con un trastorno neurobiológico funcional, posiblemente tener antecedentes de abandono o abuso sexual o físico en la infancia. Áreas implicadas o dificultades al momento de tragar. La disfasia es una dificultad al momento de tragar o ingerir algún alimento. Existe un problema de tránsito desde la comida hacia la boca y hacia el estómago. La dificultad de la disfasia más que todo se acompaña con la idionofagia, a la cual trae un dolor al momento de tragar o ingerir algún alimento, los cuales las enfermedades que produce la disfasia son procedentes desde la boca, la garganta, el esófago o el estómago. Y una de las estructuras que comprime algunas de estas zonas son las causas estructurales, del versículo del Zucker, el cáncer de la boca, el cáncer de la laringe y más que todo las infecciones de la garganta. Esta es una causa muy severa, las cuales traen enfermedades cerebrales, del ictus, del Parkinson y más que todo de tumores cerebrales como una de ellas, y son muy severas, que pueden darse es una parálisis cerebral. Como se ha podido comprobar, la atención es la capacidad básica primordial para cualquier persona. Sin esta capacidad, las relaciones interpersonales se verían anuladas, así como la comprensión del mundo que nos rodea. Por lo tanto, su estudio es necesario, que es con el fin de poder comprender los procesos y de esa manera poder identificar algunas dificultades o déficits que se produzcan en el proceso. La atención se evalúa con pruebas neuropsicológicas y se pueden medir con diferentes ámbitos de la vida, académicos, clínicos, profesionales, etc. Puede verse alterada con algún trastorno o condición como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, ictus, dislexia, ansiedad. La atención se puede mejorar o rehabilitar entrenando con CONIFIT y de esa manera aumentando la plasticidad del cerebro. Primero quiero hablar con tu mami un rato, así que pues esperando un ratito, ¿bien? Ya. Y es primera vez el día que usted vino al consultorio a contarme unas cosas de su niña, pero me gustaría que me contara un poco más, o si ha pasado algo en las semanas que usted me quiera contar. Aparte de que sea inquieto, travieso, hiperactivo, hace 2 días un padre de familia me llamó indicándome de que se había perdido su cuaderno de su menoría y que le estaban echando la culpa al niño. De modo de y le habían echado la culpa a mi niño y es donde que me incomodé y no había pensado de que mi niño lo había cogido, pero lo cierto de que me fui a revisar la mochila y el cuaderno estaba ahí dentro de la mochila. Y eso me preocupé y hablé con mi esposo de que debemos de solucionarlo eso, porque no puede estar pasando. Muy bien, ¿habló con la profesora acerca de eso? Lo hablé,